Cambio de tema, Lourdes. Esos casos sensibles, duros, difíciles. Sí, complicado, Ciro. Mira, explicamos un poco el contexto. La señora Guadalupe Camacho se casó en el 2017, no, en el 2008 con el señor Rosendo Sáenz Trápaga. Se casaron en el 2008, hubo ahí violencia intrafamiliar, tuvieron 2 hijos, se divorció en el 2017, 9 años después. Vivían en León, en ese momento, en el divorcio vivían en León, Guanajuato. En el 2021 ella decide, la señora Guadalupe Camacho, venirse a vivir a la Ciudad de México, interpone una denuncia porque ella comienza a ver que sus hijos podían visitar a su papá, inclusive irse con él a León, Guanajuato cada 2 semanas, cada 15 días. Ella pues cuenta que comienza a ver comportamientos extraños en los 2 hijos, en ese tiempo de 9 y 11 años, que ya no querían ir a visitar a su papá. Le recomiendan llevarlos a terapias para que les realicen exámenes a los niños. Se dan cuenta que su papá abusaba de ellos sexualmente. Hace la denuncia primero en la Ciudad de México, después en Guanajuato ante las fiscalías de la Ciudad de México, de Guanajuato. En la Ciudad de México le dicen que la denuncia se tiene que mover para allá porque allá fueron estos hechos. Después ella interpone y sigue con estas denuncias. En enero de este año la Suprema Corte atrae este caso. El 26 de marzo se gira una orden de aprehensión contra este señor, contra Rosendo Sáenz Trápaga. Él ya no estaba en el país, esto es el 26 de marzo. El 26 de mayo es detenido en Madrid, España, acusado de corrupción. Este 26, sí, hace un par de meses, acusado de corrupción de menores y abuso sexual. La Secretaría de Relaciones Exteriores emite pues una extradición que lo regrese a México. Solicita la extradición, esto apenas en julio, a principios de julio. Y después el primer tribunal colegiado de Guanajuato anula esta vinculación a proceso, lo que significa que el señor pues podría quedar libre allá en Madrid o una vez que venga a la Ciudad de México. Un tribunal colegiado de Guanajuato, abogado Gabriel Castañeda Gómez Montt, quien representa en este asunto, en este difícil asunto, a la señora Lupita Camacho, Guadalupe Camacho, y a sus hijos, de alguna manera. Buen día, gracias por estar con nosotros, abogado. Así es, muy buenos días, Ciro, muy buenos días. ¿Un tribunal de Guanajuato? Es correcto, no es un tribunal colegiado federal. Déjenme, es tribunal colegiado federal. Correcto, déjenme retomar un poco la historia, porque lejos del asunto de Guadalupe Camacho y de los menores de edad, que sus derechos han sido atropellados en este proceso, este asunto tiene una relevancia pública por el riesgo que enfrentan los niños, las infancias en los procesos judiciales. Eso es la nota, ese es lo relevante del asunto y les explico por qué. Perdón, niños que en este momento por las edades ya deben estar en la adolescencia. Correcto. O ya son adultos. No, en la adolescencia. Que tienen 15 años todavía son niños. Y 12 años, correcto. Sí. A ver, en el 2021 acude una señora sumamente valiente a la oficina, Guadalupe Camacho, pero mayormente los menores que levantaron la voz, a presentarnos este asunto, unas inquietudes terribles, porque derivado de ciertas terapias salió por ahí un dato de que posiblemente habían sido abusados sexualmente por su padre, ¿no? Ante esto, nosotros tomamos la decisión internamente de someterlos a una valoración psicológica forense en materia de abuso sexual infantil con un especialista. Semanas después nos trae una conclusión desgarradora, es decir, efectivamente con pruebas contundentes en materia de psicología infantil se acredita que efectivamente los niños han sido violentados sexualmente por su padre. La señora, evidentemente, pues con unos sentimientos terriblemente, bueno, no se podía explicar como madre, acude a presentar su denuncia a la Ciudad de México. Acude a la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, y debemos decirle, la Fiscalía actuó con debida diligencia, apegada a todos los protocolos de perspectiva de infancia, que es lo relevante, y desahoga todos y cada uno de los datos de investigación en ese momento. Es decir, las entrevistas de los menores en ese mismo día, los peritajes en materia de exploración física y los peritajes en materia de psicología.
Cuando el Ministerio Público de la Ciudad de México se da cuenta que las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos acontecen en el estado de Guanajuato, el Ministerio Público remite la carpeta de investigación a Guanajuato. Hasta ahí vamos todos bien. El Ministerio Público de Guanajuato revisa el asunto, convalida las actuaciones y acude para un libramiento de orden de aprehensión. Estamos hablando febrero del 2022. En febrero del 2022 se presenta o se libra una orden de aprehensión, se ejecuta esa orden de aprehensión contra el señor Rosendo. Y en el término constitucional, Ciro, esto es lo relevante, en una resolución atroz, el juez de control que conoció en ese momento del asunto, lo que resolvió es que se declaraba la nulidad de toda la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los actos de investigación se habían practicado por una autoridad incompetente, es decir, por territorio. Esto esto nos dio a nosotros una visión de llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia, atrajo el asunto la Corte y, como bien lo explicaba Lourdes, en enero del 2025, apenas 2025, recordemos que son 4 años desde que se presentó la denuncia, sí. Y aquí viene lo curioso, la ironía, Ciro, Lourdes. Generalmente los asuntos concluyen, si es el caso, en la Suprema Corte de Justicia, no se empiezan en la Suprema Corte de Justicia. Estos niños no han podido transitar a una etapa posterior a una audiencia inicial. Y lejos de poder recuperar su justicia y poder hacer justicia, han sido atropellados todos y cada uno de los días. A ver, nada más por partes. El señor Rosendo Sáenz Trápaga está preso. En España, en Madrid. En Madrid. Exacto. Está preso. Déjenme explicarle. Sí. Atrae precisamente la Corte, resuelve la Corte, y esto es muy relevante porque la Corte emite 2 jurisprudencias de cumplimiento obligatorio para todos los jueces, y creo que esto es una celebración para las infancias que están en contacto con la justicia en México. Prácticamente lo que dice es que todas las pruebas recabadas por una autoridad, cuando tienen a un niño en oficinas de gobierno, tienen que ser válidas. Y esto tiene una lógica. No podemos someter a los niños en horas excesivas en una oficina de gobierno. Ustedes lo han visto, son trámites meticulosos y los niños, las infancias... Diligencias. Exacto. Entonces, en cumplimiento a ello, el magistrado en Guanajuato, el magistrado local del Poder Judicial, resuelve vincular a proceso al señor Rosendo y remite la causa a un juzgado de control, el mismo que en su momento había declarado la nulidad. Sí. Este juez cita a una audiencia de medidas cautelares. Como no acude a la audiencia de medidas cautelares, se libra una orden de aprehensión. Es la que mantiene al señor Rosendo detenido en España por la Interpol. Ahora, la defensa del señor Rosendo... Apenas esta detención, en mayo, decías, ¿no, Lourdes? Sí, es correcto. Sí. Es correcto. La defensa promueve un juicio de amparo en contra de esta nueva vinculación a proceso, ¿no? Y le dice al juez de amparo, tienen que interpretar de manera, diferente, ¿no?, lo que ya dijo la Corte. Es decir, tienen que citarme a una audiencia y tengo que desahogar pruebas. Entonces, por eso los magistrados lo que hicieron fue dejar sin efectos precisamente esa vinculación a proceso y esa orden de aprehensión. Y hoy estamos esperando, de hecho, mañana hay una audiencia de cumplimiento y esperemos que, el tribunal o el Poder Judicial de Guanajuato tenga a bien dejar de atropellar los derechos de estos niños. Y en esta audiencia el señor tendría que estar presente físicamente. Tendría que estar presente físicamente. Pero ¿cómo va a estar presente físicamente si está preso en España? Es correcto, ahí es donde y además me imagino que combatiendo la extradición. Exacto. Me imagino. Es correcto. Hasta ahorita nosotros no tenemos comunicación de que el señor ha sido liberado. Eso no lo conocemos nosotros como asesores jurídicos de la señora y sobre todo de los menores, ¿no? ¿Y no les avisarían a ustedes si fue liberado? Nos tendrían que. Y si se da esta audiencia, si está citado para que esté físicamente, presencialmente el señor y no llega, ¿se le giraría entonces una nueva orden de aprehensión? Tendría que librarse una nueva orden de aprehensión como medio de conducción a esta audiencia y esperaremos. A ver, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el abogado Gabriel Castañeda Gómez Montt. 9:20, volvemos. Anímate. Sigue la conversación. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nos quedamos, Lourdes, en este caso de la señora Guadalupe Camacho y sus hijos en contra de el padre de los niños, ex esposo de la señora
Camacho, el señor Rosendo Sáenz Trápaga, preso. Sí. Hasta donde tenemos entendido, al menos hasta el fin de semana, preso en una cárcel de Madrid, España. En Madrid, España, Ciro, y nos comentaba el abogado de esta audiencia que se tiene que llevar a cabo mañana allá en León, Guanajuato, en donde tendría que estar el señor presente físicamente, Rosendo Sáenz Trápaga Matute, pero pues nos dice el abogado que no saben, que por lo menos no les han informado las autoridades si ya salió, y en todo caso se enterarán mañana en esta audiencia si viene o no viene. El señor está acusado de corrupción de menores y abuso sexual contra sus 2 hijos. Entonces mañana un día importante, abogado. Abogado Gabriel Castañeda Gómez Montt, representante de la señora Camacho, ¿no? Y de sus hijos. Correcto, de sus este hijos asunto. sobre todo, porque ellos son Sí. quienes De resienten los hijos, la conducta. correcto, ¿no? correcto, Como porque asesores ellos son jurídicos. las víctimas. Sí. Si bien la mamá es ofendida, Sí, los sí. menores son Sí. las víctimas directas de Correcto. estos trágicos acontecimientos. Gracias por la precisión. Entonces mañana un día importante. Correcto, Ciro, y nada más reiterar que este asunto, pues, precisamente es la prueba de que ciertas infancias han quedado en el olvido para el sistema de justicia No. en este país. No es posible que tengamos que acudir a la Corte para iniciar el proceso. Afortunadamente la Corte nos escuchó, pero hoy siguen interpretando los jueces locales como se les da la gana, perdón por la expresión, pero tenemos nosotros la confianza en que estos niños van a tener justicia y no los vamos a dejar hasta el final. Una reflexión muy breve de uno de ellos, una de las víctimas, me dijo: ¿sabes qué, Gabriel? Yo muy puntualmente me quedo satisfecho porque sé que gracias a nuestro asunto ningún niño va a volver a sufrir lo que nosotros sufrimos en las diversas etapas del proceso. Y esto es desgarrador. No puede ser que un niño de 15 años te esté diciendo eso cuando hoy lo que más queremos es llevar a la justicia a su agresor. Me quedo con esa reflexión. ¿Y qué va a pasar, abogado, si llega la audiencia mañana, el señor no viene y ya no está detenido en España? Se tendría que librar una nueva orden de aprehensión y los elementos de la policía, tanto en México como los distintos cuerpos policíacos internacionales, efectivamente la Interpol tendrá que abocarse a su búsqueda, localización y posterior detención. Ahora, ¿qué pasa en el Poder Judicial de Guanajuato? ¿Qué pasa ahí? A ver, mi reflexión es que está completamente cooptado y estamos ante un ¿Pero Estado... cooptado por quién? Por la intereses justicia económicos, selectiva. por- Yo no dudo ni tantito que al ser una familia con con buenos contactos y con, digamos, mano negra, con esa valentía lo digo, se han dedicado a poner estos atropellos jurídicos. Justamente la señora Guadalupe por eso se fue a la Ciudad de México con sus hijos, para protegerlos. Se vino a la Se Ciudad vino de a México. vivir a la Ciudad de México para protegerlos, porque el estado de Guanajuato, específicamente en León, en donde estaban radicando, pues era un lugar en donde el papá tenía el contacto de presidentes municipales, de gobernadores, de fiscales, de El poder papá del judicial. señor Sáenz Trápaga Matute. Es correcto, es correcto. Entonces, pues ellos no salen de su casa, ¿no? Realmente están, después de que salió el señor Rosendo, el señor Rosendo aparecía precisamente afuera de sus domicilios. Tuvimos que acudir a la Fiscalía de la Ciudad de México otra vez para pedir medidas de protección y para evitar que el señor Rosendo se acercara a sus hijos en el ínter, en donde fue liberado por esta resolución completamente. Los hijos son niño y niña, ¿verdad? Son niño y niña. El mayor es niño y la menor es niña, correcto. ¿No? ¿Y van a pedir, ahorita tienen esas medidas de protección para los Sí, niños? Correcto. Bueno, pues atentos y ojalá pues mañana no, pero a ver si el miércoles, aunque sea por vía telefónica, nos puede informar, abogado, sobre qué resolvió, qué determinó o qué determina mañana la autoridad judicial de Guanajuato. Con mucho gusto, Ciro, Lourdes, por supuesto, y recordarles que el concepto de juzgar con perspectiva de infancia tiene que ser acatado por toda autoridad. Ojalá que los jueces que intervienen en este asunto y los integrantes de la Fiscalía de Guanajuato se lo tomen con serenidad, pero sobre todo con seriedad. Gracias. Tomando en cuenta, porque entiendo que
lo decíamos al principio, que la denuncia primero se hizo aquí en la Ciudad de México y lo tuvieron que llevar a León porque se supone que allá habían pasado estos hechos. Ahora ya no va a ser así. Si pasa en algún lugar, se puede denunciar en cualquier parte del país. Por supuesto, el Ministerio Público, bajo el principio de indivisibilidad, es único. Entonces, ellos están obligados a recepcionar cualquier tipo de denuncia y practicar en ese momento cualquier diligencia para evitar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes en las oficinas del gobierno. Gracias, abogado. Gracias. Gabriel Castañeda Gómez. Con mucho Gracias. gusto. Atentos. Gracias. Ojalá hablemos el miércoles. Con gusto, claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.